Concepto afroamericano. El término africano, americano o afroamericano es un término que comenzó a utilizarse en Estados Unidos en la década de 1960 por la misma población con ascendencia africana derivada de la esclavitud con o sin mestizaje para reivindicar el orgullo de sus raíces africanas. El término fue ampliado y comenzó a ser utilizado con igual propósito para hacer referencia a las personas nacidas en el continente americano que tienen antepasados africanos subsaharianos derivados de la esclavitud con o sin mestizaje. Los afroamericanos son, por tanto, un grupo de afrodescendientes. La mayoría son descendientes de personas capturadas, esclavizadas y trasladadas desde África subsahariana, la inmensa mayoría del Golfo de Guinea, hasta América por los europeos para trabajar en sus colonias, fundamentalmente en las minas y plantaciones como esclavos entre los siglos XVI y XIX. El movimiento de los derechos civiles fue una lucha política, legal y social para que los afroamericanos en Estados Unidos pudieran ser ciudadanos en pleno derecho. Este movimiento fue el primero y más importante como consecuencia de la segregación racial que separaba los afroamericanos de los blancos. Así pues, la segregación tras la era de la Reconstrucción en 1877 era muy común en los estados del sur, con muchas plantaciones donde los negros eran esclavos. Los afroamericanos tenían escuelas, transportes, restaurantes y parques solo para ellos, pero de peor calidad que la de los blancos. La segregación tampoco dejaba votar los derechos de los negros. Entre 1890 y 1910, todos los estados sureños ponían requisitos para poder votar que los negros no podían cumplir a pesar del 15ª enmienda. La Constitución de los Estados Unidos que había sido diseñada para proteger el derecho al voto. Las condiciones de vida de los afroamericanos en los estados del norte del país eran de alguna forma mejores y podían votar, pero hasta 1910 solo el 10% de los negros vivían en el norte. Quizás lo más difícil de la vida en el norte era que tenían que competir por puestos de trabajo con inmigrantes europeos, y a estos les preferían por cuestión de raza. Para protestar contra la segregación, los afroamericanos crearon organizaciones nacionales. La gente de la calle y las organizaciones de los derechos humanos se enfrentaron a la discriminación racial con marchas de protesta, la marcha de Washington, donde Martin Luther King dio su famoso discurso I Have a Dream, los boicots, el boicot a los autobuses Montgomery a raíz de una negativa de Rosa Parks, las sentadas, donde los afroamericanos ocupaban los asientos de bares y restaurantes sin consumir nada, y negativas a acatar las leyes de segregación propuestas en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Estas leyes eran conocidas popularmente como Jim Crow Laws, en referencia a un personaje trovauresco de un espectáculo de humor de los años 30 del siglo XIX. Jim Crow era un esclavo negro que encarnaba todos los estereotipos negativos de los afroamericanos. Para mucha gente, el movimiento de los derechos civiles terminó con la muerte de Martin Luther King, en 1968, pero para otros muchos, el movimiento sigue vivo hoy en día, porque el objetivo de la igualdad completa todavía no se ha conseguido. Contexto geográfico y político. Se da en América, principalmente Estados Unidos, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El movimiento de los derechos civiles se dio desde 1955 hasta 1964. Los presidentes de ese momento en Estados Unidos fueron John F. Kennedy, luego Lyndon N. Johnson. Uruguay, contexto sociodemográfico. El 10,6% de la población uruguaya dice tener ascendencia racial, afro o negra. Los departamentos del norte del país, Rivera, Artigas, Tacuarembó, son los que presentan mayor proporción de población afrodescendiente, seguidos por Montevideo. En las cortes de menor edad es donde encontramos la mayor proporción de afrodescendientes. El índice de feminidad para la población de afrodescendiente es 105. La población afrodescendiente presenta un perfil demográfico diferente al del resto de la población uruguaya. Mayor proporción de jóvenes, fecundidad más alta y menor esperanza de vida nasal. La palidez, según tramos de edad, muestra un inicio más temprano en la vida reproductiva. Las mujeres afrodescendientes y un promedio de hijos mayor al de la población no afro. El 58% de los hogares afrodescendientes son biparentales y los extensos valor 14 puntos porcentuales superior al de los hogares no afro, lo que implica hogares de mayor tamaño. Mercado de empleo.
La tasa de actividad según tramos de edad muestra un ingreso más temprano al mercado de empleo de los afrodescendientes, especialmente en los varones. Al mismo tiempo, los afros se retiran más tardíamente del mercado laboral. Las mujeres afrodescendientes presentan los valores más altos en la tasa de desempleo, 14,3%, la cual se sitúa en 9 puntos porcentuales por encima de la de los varones no afro. Las mujeres afrodescendientes entre 14 y 24 muestran la mayor tasa de desempleo de la población, donde 1 de cada 3 mujeres activas no logra acceder a puestos de trabajo. Los trabajadores afrodescendientes se encuentran sub y representados en las categorías ocupacionales de mayor y menor calificación, respectivamente. El 37% de los afrodescendientes se ocupan en trabajos no calificados del total de mujeres afro ocupadas en trabajos no calificados. Un 72% hace como trabajadores domésticos. El 3 de diciembre, origen, significado de historia. El 3 de diciembre de 1978 sonaron por última vez los tambores de candombe dentro del conventillo Medio Mundo. Su desalojo constituyó uno de los actos más tristes y vergonzosos que aún pervive en la memoria de todo Barrio Sur. Decenas de personas fueron reubicadas en la periferia del centro de Montevideo, en fábricas abandonadas y grandes superficies, donde predomina el asentamiento y la incomodidad cotidiana. Aquel 3 de diciembre en la calle Cuaraim 1080 se fueron reuniendo los vecinos por última vez ante la expulsión decreta por el gobierno de facto. Era un último adiós a la construcción de una comunidad que tenía la cultura afro-uruguaya y en su más fiel exponente el candombe, la expresión más genuina del sentir barrial, tras quedaban sólidos extremados personales y vínculos comunitarios construidos a lo largo de más de un siglo de historia. Una fecha triste que se convertía en símbolo de resistencia y resurrección. Algunos aventuran que en ese mismo momento de candombe empezó a dejar el espacio geográfico de Sur y Palermo, para expandirse por todo Montevideo en los vecinos, que una vez reubicados se esparcieron como golondrinas el sentir del candombe y su conmoción heredera de los africanos. En conmemoración de aquellos hechos de resistencia de la comunidad afro-uruguaya y en la reafirmación de su identidad ante las medidas discriminatorias dispuestas por la dictadura militar que impulsó el desalojo de los edificios de alquiler denominados conventillos, habituados mayoritariamente por la población negra afrodescendiente en sus tradiciones barriales del sur y Palermo. Es aquella que se consagra cada 3 de diciembre como Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial.